Resolvamos un circuito con acoplo magnético. Es el problema 1315 del libro de circuitos eléctricos de Alexander Sadiko, quinta edición. El ejercicio consiste en encontrar el circuito equivalente de Norton. Para encontrar el circuito equivalente de Norton se requiere de dos elementos, que es la corriente de cortocircuito, que sería la corriente de Norton, a partir de este par de terminales A y B, y la impedancia vista a partir de estas terminales, ¿sí?, anulando las fuentes independientes. En este caso la fuente de tensión se anularía, pasaría a ser un cortocircuito. Procedamos al cálculo de la corriente de Norton. Como observamos, hemos cortocircuitado la terminal A y B. Aquí tendríamos la corriente de Norton. Observamos que el circuito consta de dos mallas, malla 1, malla 2. Apliquemos la ley de voltajes a la primera malla. Si observamos, aquí tendríamos menos 100 ángulo de 30 para este voltaje. Para el resistor sería 20 por I1. Para la reactancia de 10 ohms sería J10, que multiplica a I1 menos I2, su corriente. Nos detenemos a preguntarnos si habrá quien le induzca voltaje a esta bobina. Y como existe un acoplo magnético a través de la reactancia mutua de 5 ohms, entonces la bobina 2 le induce voltaje a la bobina 1. ¿De qué signo sería ese voltaje inducido? Bueno, como aquí la corriente, si observamos, sale de un punto, ¿sí?, y la corriente que va a crear el campo magnético en la bobina 2 para inducirla en la 1 sale de un punto. Entonces, cuando una corriente sale de un punto y la otra corriente también sale de un punto, se considera el mismo signo. Veamos aquí que su signo es de J10 por I1 menos I2, su signo es positivo, entonces aquí también asignamos un signo positivo. Utilizamos la reactancia mutua que multiplica la corriente I2, que es la que crea el campo para inducir aquí en la bobina 1. Entonces sería J5 por I2 igual con 0. Simplificamos y nos quedaría 20 más J10 por I1 menos J5 por I2 igual con 100 ángulo de 30 grados. Ecuación 1. En la malla 2, la tensión, empezamos con la tensión de la reactancia inductiva de J10, sería J10 por su corriente, que sería I2, menos I1. Aquí aparece este voltaje. Nos detenemos. ¿Hay alguien que le induzca voltaje a esta bobina? Sí, sería la bobina 2, debido a su corriente I2 que le circula. ¿De qué signo será? Bueno, entonces si observan aquí, la corriente para esta bobina entra en un punto, y aquí para esta bobina, la que va a inducir el voltaje, sale de un punto. Entonces, como aquí entra en un punto y aquí sale, cambiaríamos el signo. Y retomamos acá, vemos que voltaje de la reactancia de J10 es positiva, entonces cambiamos el signo, vemos aquí negativa, debido a la reactancia mutua J5 y debido a la corriente que crea el campo magnético para inducir aquí, por I2. Enseguida, la tensión en esta reactancia inductiva sería J20 por I2 y la escribimos acá, J20 por I2. ¿Quién le induce voltaje ahora a esta bobina? Ahora se la induce la 1, le induce a la 2. Repasamos de qué signo será ese voltaje inducido. Como acá, en esta bobina, a quien se le induce voltaje, la corriente sale en un punto y aquí la corriente entra en un punto, entonces cambiamos el signo. Aquí J20 por I2 tiene el signo positivo, cambiamos el signo a negativo. Debido a la reactancia mutua J5, ¿qué corriente es la que va a inducir voltaje a la bobina 2? Bueno, la que le circula la corriente, la que le circula a la bobina 1, que sería la I2 menos la I1. Y aquí está anotada esa corriente I2 menos I1. Desarrollamos esta ecuación agrupando términos iguales, que serían para I1 menos J5 I1 y para I2 más J20 I2. Sería nuestra ecuación número 2. Esta ecuación 1 y la ecuación 2 la agrupamos en forma matricial y obtendríamos este producto de matrices e igualdad. De tal manera que multiplicando fila por columna nos da la primera ecuación, multiplicando fila por columna nos da la segunda ecuación. Como queremos calcular la corriente de Norton, básicamente es la corriente I2 de la malla 2. Entonces trabajamos para el cálculo de la corriente I2, sustituyendo en esta segunda columna
esta matriz. La sustituimos acá y obtenemos su determinante. Y en el denominador, el determinante de esta matriz, así como está, la ubicamos en esta parte. Desarrollamos entonces, aquí nos da un 0, aquí nos da un 500 negativo con ángulo de menos 60. Aquí un producto de 447.2 con ángulo de 116.56 grados menos 5 por 5, 25 ángulo de menos 180. Procedemos a realizar aquí estos números de polares, a pasarlos a rectangulares, realizar la suma, volver a pasar a polar y realizar la división. Noten que aquí en esta parte ubicamos un ángulo de 120 grados porque aquí es negativo, ¿no? Aquí al ángulo le sumamos 180 y lo ubicamos como positivo. De tal forma que la corriente de Norton, que es la corriente I2, nos da un valor de 1.145 con un ángulo de 6.4 grados en amperes. Ya que tenemos la corriente de Norton, procedamos a calcular la impedancia de Norton. Para el cálculo de la impedancia de Norton, vamos a determinar el circuito equivalente con acoplo conductivo, es decir, su equivalente a este circuito con acoplo magnético, de tal forma que nos vamos a apoyar con las ecuaciones que satisfacen las leyes de voltajes para la malla 1 y para la malla 2. Si observan aquí en la ecuación 1, para la corriente I1 al final tenemos que tener una suma de una resistencia de 20 ohms con una reactancia inductiva de J10 ohms, que es esta parte que tenemos acá, 20 más J10, que va a multiplicar a I1. Ya no habrá más términos de I1. Sin embargo, si visualizamos a la malla 1 con la malla 2, la une una reactancia de J5 que aparece acá. Cuando nosotros calculamos el voltaje aquí en esta reactancia de J5, aquí multiplica nuevamente por I1. Tendríamos I1, J5 por I1. Por lo tanto, eso que se agrega a nuestra ecuación tenemos que restarla con una reactancia capacitiva que hemos anexado aquí en esta parte del circuito. Esta reactancia que nosotros vamos a conectar acá, si se dan cuenta, es positiva, ¿sí? Porque si notan aquí, cuando realizamos aquí el cálculo del voltaje J5 que multiplica I1 menos I2, ese valor negativo de J5 por I2 negativo es la que aparece aquí en esta parte. Luego igualamos con menos 100 en este lado, pasamos al otro lado de la ecuación y queda con 100 ángulo de 30. En la malla 2, si notan, es algo parecido. Al final tendríamos que tener menos J5 por I1. Bueno, por ello también vamos a agregar en esta parte la reactancia capacitiva menos J5. Procedemos a aplicar la ley de voltajes a las dos mallas para la comprobación de este circuito equivalente con acoplo conductivo, y vemos acá 20 por I1, J10 por I1 menos J5 por I1, aquí J5 que multiplica I1 menos I2 igual con 100 ángulo de 30 al pasar este negativo al otro lado de la ecuación. Si desarrollamos y simplificamos, vamos a tener 20 más J10 por I1 menos J5 por I2 igual con 100. Vamos a observar que esta ecuación del circuito con acoplo conductivo es exactamente la ecuación con el circuito con acoplo magnético. Desarrollamos ahora la ley de voltajes a la malla 2. Aquí sería J5 que multiplica I2 menos I1. Es este término que aparece acá. Después menos J5 por I2 en esta parte, más J20 por I2, que es esta parte. Cuando simplificamos vamos a tener para I1 menos J5 I1 y para I2 más J20 I2, que es exactamente la misma ecuación del circuito con acoplo magnético. Bueno, hemos comprobado que este circuito que tenemos acá es exactamente el equivalente de este circuito con acoplo magnético. Enseguida procedemos a determinar la impedancia de Norton. Y lo que vamos a hacer entonces es cortocircuitar esta fuente de tensión. La anulamos, que nos dé un voltaje de 0, y el circuito sería este. Visto a partir de las terminales A y B, aquí quedaría la impedancia de Norton. Una vez que cortocircuitamos, revisamos que aquí tenemos una impedancia de 20 más J5. Esta impedancia de 20 más J5 quedó en paralelo con la impedancia de J5 ohms. Por lo tanto, aquí realizamos un producto 20 más J5 que multiplica J5 entre la sumatoria de estas dos impedancias. Esto quedaría 20 más J10.
Al final esta impedancia que hemos calculado, que está en paralelo, queda en serie con una impedancia que sería de más J15, que es esta que tenemos acá, al sumar la reactancia capacitiva con la reactancia inductiva. Procedemos a pasar a polares aquí y hacer la división. Posteriormente este polar pasamos a rectangular y realizamos una suma. En esta suma nos queda que la impedancia de Norton es igual a 1 más J 19.496 ohms. Pues eso sería todo. Muchas gracias.